Noticia está en M News. La verdad al aire. Las 8 de la mañana con 3 minutos comienzan las sesiones extraordinarias con el foco puesto en el presupuesto 2026 y precisamente vamos a hablar con el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Berti Venegas Lynch, que lo tenemos en línea. Berti, ¿cómo le va? Buen día, Natalia y Antonio los saludan. Bienvenido. Hola, Antonio, Natalia, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, un placer, gracias por el espacio. Cuéntenos, usted tuvo que hacerse cargo de la Comisión de Presupuesto, ¿cómo está el tratamiento de la ley de leyes? Bueno, en rigor venció, digamos, la presidencia mía. Ustedes saben que después del 10 de diciembre Claro. todas las autoridades y las conformaciones de las comisiones caen. Dependerá del criterio en el bloque nuestro de Martín Menem y de Gabriel Bornoroni, la eventual continuidad, pero eso le doy plena, por supuesto, libertad a que ellos lo manejen como mejor les parece para llegar al objetivo de aprobar un presupuesto. La verdad, después de 3 años, que no hay antecedente en la historia que no le hayan aprobado a un presidente un presupuesto. Pero ¿por qué digo esto? Y mi conjetura es, porque antes era intercambio de favores políticos, los gobernadores se tomaban el avión generalmente sanitario a Casa Rosada, el gobierno nacional compraba favores políticos de ese gobernador a cambio de deuda más impuestos o inflación. Entonces era un barril sin fondo. Entonces ahora como que se ha cambiado, fíjate, Antonio, las funciones que tienen los distintos poderes, porque la democracia implica también auditorías cruzadas, es decir, es la ley de leyes, la ley de presupuesto, entra por una ley justamente para poner límites al poder del gobierno nacional para que no gaste más de lo que tiene. Sin embargo, el gobierno nacional está proponiendo el equilibrio fiscal y bajar el gasto, y el poder legislativo estos últimos 2 años le ha dicho que gaste más, una cosa insólita. Claro. Bueno, eso es un poco también otras reformas que se vienen, ¿no? Para que futuros gobiernos no puedan violar el tema del déficit fiscal, el tema de emitir leyes sin un sustento para el gasto y todo eso. Ahora, respecto con las provincias, ¿se han puesto de acuerdo? ¿Qué dicen los legisladores de ciertos gobernadores que a veces han sido reticentes a aprobar ciertas pautas presupuestarias? Bueno, el detalle de ese contenido, de esas charlas, corresponde, y ha hecho un buen trabajo en este tour que ha hecho por las provincias Diego Santilli, de la mano también del jefe de gabinete, Manuel Adorni, para ver eventualmente qué margen puede haber dentro del proyecto que se presentó el 15 de septiembre pasado para alguna necesidad que puedan tener las provincias. Pero por supuesto, como ha dicho incluso el presidente cuando presentó el primer año en la Cámara de Diputados el presupuesto, no necesita ser una cosa rígida, sino que si hay alternativas de quitar de algún lado para poner en otro por un tema de prioridad, de eso se trata el presupuesto, bienvenido sea y es charlable. Lo que no se puede hacer es romper el equilibrio fiscal, gastar más de lo que se tiene, lo mismo que hacemos nosotros en nuestra economía familiar. Fíjate vos, Antonio, que en el recinto, creo que fue este año, un diputado de la bancada kirchnerista dijo: estos liberales vienen acá con propuestas de decir, antes de resolver qué cosas el Estado puede cubrir, se fija qué recursos tiene a los efectos de satisfacer eso. Nosotros somos peronistas, primero cumplimos con las necesidades y después vemos de dónde sacamos los recursos. Claro. Y ese es un sincericidio que es la historia del fracaso argentino. Lamentablemente los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, y la responsabilidad que tenemos como diputados, como senadores, como políticos, es justamente manejar el erario público, que tenemos que tener siempre en cuenta que es extraído coactivamente del sector privado. O sea, es quitar donde el mercado ha asignado recursos para ponerlos en
en una posición por una decisión política. Ahora, esta es las limitaciones que tiene la democracia, entendiblemente, por eso siempre hay que limitarlo a preguntarse para qué queremos gobierno. Queremos gobierno, desde mi punto de vista, para proteger derechos e impartir justicia. Cuando el gobierno empieza a avanzar sobre distintas cosas y se cree Dios y piensa que quiere hacer felices a los ciudadanos y la ciudadanía lo acepta, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, perder derechos y que nos metan la mano en el bolsillo todos los días, como es ahora que el 60% de lo que hace el sector privado todos los días se lo arranca el Estado para mantener políticos. Berti, ya a esta altura del año y afortunadamente con un balance que se está haciendo desde el Gobierno Nacional después de 2 años de gestión donde tuvieron que enfrentar innumerables escollos, ¿no?, en el camino para llegar a ciertas determinaciones. Bueno, hay temas sensibles dentro del presupuesto. Lo que está claro es que hay que seguir bajando el gasto y seguir achicando el Estado, ¿no? ¿Algún tema importante más que tengamos que conocer dentro de ese proyecto? Bueno, creo que el paso siguiente es tener en claro que las inversiones es lo que mejora el nivel de vida de la gente, el bienestar y mejora los salarios en términos reales. No es como propone la izquierda, que un político haga una ley en contra de la pobreza o decrete que el salario mínimo es de 2 millones decían la otra vez, 2 millones de pesos, cuando en realidad uno tendría que decir, bueno, si fuera por decreto o por la decisión de un político, no hay que ser amarrete, si no hay restricciones, y damos 2 millones de dólares diarios. Lo que pasa es que no hay posibilidad para eso porque depende de los stocks de capital y los resultados netos de las inversiones, los salarios. Es un proceso lento de trabajo, ahorro, inversión, y yo siempre resalto que el ser humano viene del agua salada y las piedras. Esa es la naturaleza del hombre, ha sido la pobreza, y la posibilidad que tengamos un techo para protegernos de la lluvia, comida, que podamos poner en el aire 300 toneladas con 2 turbinas y nos lleve a distintos lugares del mundo, es un milagro que se debe justamente a haber cuidado el concepto que los recursos son escasos, y hoy ir los fines de semana a Marte, a pasar el fin de semana, no es posible porque no hay tasas de capitalización suficientes. Si pretendemos hacer todo lo que quiere la izquierda, que es ahuyentar el capital y pretender que por una ley seamos ricos, esa es la mejor forma justamente de que eso no pase. Pero el balance de estos dos últimos años, yo creo que respecto al tema de la inflación, que ha sido el peor impuesto, sobre todo que recae sobre los menos pudientes, ha sido un importante logro. El tema también del riesgo país, que básicamente es el riesgo de los políticos, que en 2025 tuvo un pico en alza, y se debe justamente, como digo yo, al riesgo de los políticos, que en este caso fue el riesgo del Congreso, que inicialmente en 2024 la misma gente que apoyó parcialmente, obviamente, la ley Bases, se encontró en 2025 en el medio de la polarización entre el kirchnerismo y la libertad. Entonces pensó, supongo, digamos, estoy haciendo una generalización, porque no necesariamente han pasado por este proceso todos, y quizás hay distintas posiciones, pero habrán dicho, ¿qué le digo yo a mi elector, a mi electorado, a mi masa crítica? ¿Dónde me paro? Y no se le ocurrió mejor que votar con el kirchnerismo y destrozar todo lo que venía del Poder Ejecutivo y tenía que validar el Poder Legislativo, con lo cual eso nos llevó a una demora, un atraso en estas reformas, que ahora en 2026, con el apoyo de la gente, que lo tomamos con mucha responsabilidad, prudencia y humildad, es doblegar los esfuerzos y retomar, digamos, la senda que estábamos transitando en 2024 y queremos en 2026 volver a activar. Por eso lo que me decías es atraer las inversiones. Todo lo que los paquetes estos es el tema de la seguridad, el tema de la justicia, el tema de atraer inversiones respecto a esto que decíamos del refuerzo penal que hay con el tema de la inocencia fiscal, porque teníamos lo del RIGI, pero no teníamos el respaldo, que no teníamos los votos en su momento para sacarlo en 2025. Escucho a algunos periodistas que dicen, bueno, lo durmieron. No es que lo durmieron, es que si lo presentábamos nos iban nos tenían entre las cuerdas durante 2025, entonces era un desperdicio ir por ahí. Entonces, bueno, ahora todo con esta posición y este mapa legislativo, quizás, si Dios quiere, vamos a retomar todo con más fuerza.
Estaba viendo, bueno, siguen las protestas en el sector salud, educación, vemos ahí las protestas de los jubilados también. Ahora, el presupuesto del año que viene tiene 148 billones de pesos presupuestados en gastos totales, tiene un superávit de 2,7 billones y el 85% de los recursos están destinados a gastos sociales, que es salud, educación, planes sociales, jubilaciones, o sea que es un gran porcentaje respecto de los otros ministerios, de las otras áreas, ¿no? Es así, bueno, tu análisis lo dice todo, es el foco puesto ahí, que como decía Ronald Reagan, esto es un proceso también de una transición que vamos hacia ese lugar, pero siempre tener en cuenta lo que decía Ronald Reagan, que el éxito de una política eventualmente de asistencialista es irla terminando, irla conectando con el trabajo, no es aumentarla. Entonces lo que se ha hecho es justamente la ética de la emergencia que sugiere Ayn Rand, que vos en un marco de una pobreza del 57% que nos dejó el kirchnerismo, no podías cortar con esas cuestiones y hay restricciones en la política que te entregó un presente lamentable. La idea es, lo más rápido posible, ir a lo que pasa en los países civilizados, que el llamado welfare state o el estado benefactor está retirado o es inexistente. ¿Por qué? Porque justamente los recursos están asignados donde la gente quiere y han pasado por el proceso del mercado, que el mercado es, de vuelta, la gente. El político que ustedes escuchen que diga no hay que dejar todo en manos del mercado es porque no se quiere quedar sin trabajo y se quiere legitimar como que si fuera necesario las decisiones políticas intervencionistas y que el Estado nos salva. El Estado creo que es parte del problema, el Estado no es la solución, entonces hay que tenerlo siempre en caja y un Estado muy mínimo donde las instituciones estatales se han transformado en que entre los políticos se validan estructuras. Vos si en el sector privado sos un gerente que te gusta tener estructura abajo muy grande y pesada, tenés que rendir cuenta al accionista y probablemente no llegues a fin de año y cobres tu bonus pues te pega una patada en el traste si no tenés los resultados que justifiquen eso. Claro. Sin embargo, el político yo lo veo en el Congreso, sería bueno hacer una comisión y comisiones y secretarias y asesores y anexos y viajes de turismo político, todo eso lo paga el contribuyente. Entonces creo que cada uno de nosotros en el Congreso tenemos que desde nuestro lugar y nuestras posibilidades tratar de hacer el Congreso un poquito mejor, no solamente en los contenidos, no solamente en no transformar lo que es ahora, que parece una tribuna del ascenso en las discusiones, sino también en la cuestión de la responsabilidad del erario público y tener consideración con el contribuyente. Mencionó tipo futbolístico en lo que se ha convertido el Congreso y tengo que decir que es una vergüenza realmente a lo que asistimos, ¿no? Como ciudadanos últimamente y ahora bueno se pretende terminar o por lo menos encaminar este proceso hasta el 30 de diciembre con pocos días hábiles, ¿no? Realmente que quedan de aquí hacia fin de año. ¿Cree Berti que se pueda llegar a lograr algo o se va a trasladar hacia febrero? Yo creo que hay que ir a contrarreloj y yo creo que se puede hacer. El tema presupuestario se debe hacer antes de fin de año. Yo creo que ahora de vuelta el mapa legislativo permite esto, hay que negociar menos con gente que ha usado también esta pechada del kirchnerismo para chantajear, es decir, bueno, si querés que yo te ayude contra el kirchnerismo, dame tal cosa, dame tal otra, y eso se ha transformado en la política que le habla a la política de espaldas a la gente. Entonces, yo siempre aspiro no necesariamente a que todos pensemos igual y que todos seamos liberales rothbardianos, claramente, pero si comulgamos en que hay que sacarle el peso del Estado, vamos a confluir o ir en la dirección de lo que era el Congreso de 1900, que era la admiración de Europa, que venían académicos y políticos a revisar las actas de debates, que con las efervescencias lógicas de los debates que tendría, eventualmente el debate era de excelencia, y no lo que es ahora, me parece que muy bajo, y casi como que el político que ingresa al Congreso compra un ticket para tener un lugar de poder, para ayudar a sus amigos y a ellos mismos en sus negocios que tienen fuera de la política. Así que me parece algo muy triste que se debe a que no hemos controlado el avance del Estado en los últimos, digo 100 años, pero los últimos 40, que hablamos
del regreso de la democracia, hay que preguntarse qué es la democracia, porque siempre nos dicen que la fiesta de la democracia es el día que se vota, cuando es la parte formal, importante, pero la menos importante. La más importante es lo que viene después, el día después, y es el respeto a las libertades individuales, claro. Sí. ¿Hay alguna fecha cierta de tener un despacho de comisión, de votar en la comisión? Bueno, yo, si primero, Martín Menem tiene que citar para las constitutivas. Como decíamos al principio, se han caído todas las autoridades. Claro. Lo que ocurre cada 2 años, se vuelven, entonces convoca el presidente a las constitutivas, sobre todo de las que son más urgentes, que se van a tratar ahora. Presupuesto es una de ellas, y entiendo que va a ser el lunes. Todavía no me ha llegado aún la citación de Martín. Sí. Y si me honra Martín con la presidencia nuevamente, yo citaría, por supuesto, lo antes posible para ir lo más pronto posible a un dictamen. Bien. Berti, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Un abrazo, que tengamos un día. Adiós, un abrazo. Estábamos hablando con Alberto Berti Venegas Lynch, diputado por La Libertad Avanza, que estaba ocupando la titularidad de la Comisión de Presupuesto. Bueno, ahora ahí está en una cuestión medio en la nebulosa, hasta que se nombren las nuevas autoridades de todas las comisiones que hay, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque han asumido legisladores nuevos. Así es que veremos cómo queda eso, pero lo más urgente que tiene por delante el gobierno es sacar esto, y después se tratarán otros proyectos, como decía, el tema de la legislación penal, de también, bueno, ciertas cuestiones, bueno, la reforma laboral que recién hablamos, sí. Hay varias cositas para tratar, queda muy poco tiempo, hay algunas que sí, van a pasar para el año próximo. Equilibrio fiscal, crecimiento económico, control de la inflación, el dólar, la inversión, la relación nación-provincias también, bueno, las reformas con el inicio de la tributaria y cambios también en el IVA, recortes, bueno, son varias cuestiones que se van a tener que ir tratando.